conversando con Tigua, chamán colombiano que viene al país honrando desde sus ancestros hacia nuestros ancestros caribeños. Tigua, prometimos que íbamos a hablar de los talleres que has impartido, que quizás podrías impartir el año próximo, pero nos gustaría conocer cómo percibes todos estos movimientos que se están dando en el país. Por un lado, un gobierno que presenta una reforma tributaria, explica un déficit del gobierno anterior, del mismo partido, y grupos de jóvenes y clase media protestando en las calles. Si has percibido esa energía, sé que como extranjero quizás no quieras ni puedas hablar en términos políticos, pero energéticamente, ¿qué percibes de esto? ¿Qué nos puedes decir? Las consternaciones son necesarias. Si tengo problemas de estreñimiento y me tomo un laxante, no va a ocurrir de primero en que yo vaya al baño. Lo primero que va a ocurrir es un cólico. Ese dolor es necesario. Ese dolor es la expresión de un pueblo que habla desde su derecho y desde su corazón. Eso no es el problema. El problema está basado de la manera como el comportamiento del uno o el comportamiento del otro se haga, aparte de ser propiamente hermanos. Yo lo contesto de una manera muy clara. Mi madre, cuando estaba y no había sido sembrada todavía, porque ya se fue, reúne a todos sus hijos 4 veces al año, con sus nietos y sus esposas y esposos, y nos sienta y nos pide que demos nuestras palabras, porque ella considera que todas las palabras son ciertas y buenas para que el clan se sostenga y pueda andar. Entonces, si ustedes realmente se pueden sentar de la manera que se tienen que sentar, podrán escucharse los unos a los otros, porque van a escuchar desde el corazón, no de la persona Francisco o María, sino del personaje que vive ahí y que por actor de vida le tocan 3, 5, 10 años de actor de vida, de una energía. Entonces, el pueblo sin los líderes no pueden andar. Los líderes sin el pueblo no pueden vivir. ¿Qué me hace falta? La libertad está basada sobre el respeto de los territorios de los otros y la responsabilidad del mío. Así vive la libertad. Podemos accionar la libertad para poder entender la historia. Podemos nosotros ser laxos en el manejo de las cosas de la necesidad del mismo territorio. Podemos nosotros cuidar y saber que esta vez ya no hay caña para hacer azúcar, pero sí hay otra planta que puede cambiar mientras que levantamos otra vez los cultivos de la caña. O sea, frente a las circunstancias que le pasa a un país, es posible utilizar otros métodos de tal manera que aún corresponda y dé beneficios, pero también permitan la recuperación de una economía. Si fue, y como dijo el presidente, entonces el señor presidente anterior, con todos sus legados, son responsables de pagamiento al territorio. Y un pagamiento lo cobra la madre. Entonces, señor presidente anterior y señores que estuvieron antes, ustedes han hecho el pagamiento a la madre, han hecho un beneficio a su pueblo, o simplemente miraron sus mentes para creer a su pueblo que hablaron con su corazón. No es más. En caso de que no lo hayan hecho. La madre, nunca sabemos cómo la madre nos llama la atención. Lo cierto es que cuando lo llama, él quedó imposibilitado de no hacerlo. Por muy poder y por muy dinero y por muy lo que tenga en conocimiento, con ella no hay nada que hacer. O cumplen o cumplen. Simplemente.
Creo que los pueblos lo han visto, creo que en nuestros pueblos también pasa y lo han visto, cómo esa persona puede caer en formas que no tiene forma de defenderse, por muy poder y por muy dinero que tenga. Sí, lo he notado mucho en mis dirigentes grandes, personas que se sientan conmigo, senadores, gobernadores, esa clase de personas que se sientan conmigo bajo un consejo. Y yo les digo, ¿cómo pagar? Y cuando se paga, la madre hace los cambios fundamentales. ¿Hay algo que se podría hacer? Sí. O sea, hay un grupo que se siente indignado, Sí, dolido, sí. y se está manifestando. Y tenemos por un lado las autoridades del gobierno anterior, responsables de gobiernos anteriores, y las autoridades actuales. Entonces, ¿cómo establecer ese puente de comunicación para que se digan unos a los otros directamente lo que hay que decir y seguir caminando unidos, pero Bien. cada quien con sus responsabilidades? Los por qué se alimentan de 5 cosas que estamos ahora antes de cámaras. Los por qué siempre se han alimentado de la culpabilidad, de la justificación, del reniegue, del lloro y de la crítica. Los por qué. Pero los para qué, no. Los para qué funcionan sobre una unicidad y un acuerdo entre todos. Si eso ocurre en ustedes, tendrían entonces mejores respuestas dentro de sí. De mi parte, y como se lo dije a una persona que se tuvo que sentar con los nuestros y que era de la OEA, me dijo, Tigua, ¿qué tengo que hacer frente a esto? Le dije, si te vas a sentar con nosotros, no mi pueblo, sino otro pueblo de allá, del Cauca, siéntate como nosotros. O sea, siéntate en círculo y recepta todo lo que hay ahí. Entonces yo le digo a cada grupo, ¿sí? Si te vas a sentar, siéntate como en él. Tú, ciudadano normal, que ves que tu pueblo está en un gran déficit, ¿qué harías? Y tú, caballero poderoso, que manejas esto, siéntate en aquel que tiene que montarse en un bus y que tiene que caminar y que no tiene los zapatos suficientes como los suyos para dar los pasos. ¿Qué harías para proteger a tu ciudadano? Desde el para qué, no del por qué. Siéntese en del por qué y pasarán los 4, los 6 años. ¿Cuánto es aquí? 4. 4 años. Y al final, alguna de las 5 tiene que salir, ¿no? Justifico, culpo, reniego, lloro o critico. Y esto podría ser la limpieza de las cañerías de las que nos hablaba antes de estos 6 años, donde va a predominar el amor, o sea, todo este dolor e indignación puede ser el preámbulo, esa crisis curativa de... De todos los pueblos estamos en esa depuración. Arrancaremos esa depuración. O sea, si lo podemos hacer ahora, no solo como pueblo, sino como ciudadanos, como personas, sobre la madre, mucho mejor. Pero, ¿cómo hacer para que el corazón hable sin que la mente se entrometa? Buena pregunta. Si quieres, en esos datos que han estado apareciendo en pantalla de Casa Maya, ese número telefónico y ese correo electrónico, ahí puedes obtener información, más información sobre la próxima visita de él a la República Dominicana para participar en estos talleres, sobre los cuales hablaremos cuando regresemos.